¿Qué tal? Buenas noches. Damos inicio a la tercera sesión de formatos de voz y como siempre tengo el gusto de saludar a Ceci y a Edwin que están ya unidos a la sesión. Bienvenidos a quienes van a reunirse más adelante o quienes van a ver esta sesión grabada. Así que, como les mencionaba, es nuestra tercera sesión. Ya estamos casi a nada de terminar el diplomado. Así que me da mucho gusto. Antes de que empezáramos la grabación, les pregunté a Ceci y a Edwin cómo van con el complemento de estas sesiones y van bastante adelantados. Así que quienes todavía están por hacerlo, por favor, tómense el tiempo, practiquen, aprovechen esa oportunidad, como bien decía Edwin, así sin la sesión grabada, pero él consideraba que se sentía privilegiado por tener 45 minutos solo para él, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes resuelven dudas, eh, hacen sus prácticas, reciben esa instrucción, pulir esas áreas de oportunidad que pues lo hacemos en clase, por supuesto, pero no es lo mismo cuando nos atienden a nosotros, ¿verdad? Solo uno. Bien, entonces hoy esta tercera sesión es para hablar sobre el formato de documental y también hablar un poco del podcast. Me gusta preguntar, ¿verdad? Solo para saber o ver de qué manera complementar si tuvieron la oportunidad de ver el video de la clase. Edwin, Ceci. No, esta semana yo estoy mal alumna. No me lo va a creer, pero en mi caso, fíjese que no sé si es la plataforma, pero el link del video lo estuve buscando porque sí tuve tiempo, pero no vi el link que aparece a veces el nombre del video y dice Ajá. los minutos transcurridos y en mi plataforma no aparece. Entonces estuve buscando en las otras y no me aparece tampoco. Este me pareció. Bien, bueno, creo que no sé si ingresaste por las semanas. Vamos, voy a compartir mi pantalla y vemos si te serviría para más adelante hacerlo desde esta vía. A mí me pasaba mucho que cuando entraba y no entraba por la sesión de febrero, como del mes de febrero, sino que aparecen mis cursos y aparecen como varios, pero marzo, tal, no sé qué. Entonces tenés que fijarte que entres, Edwin, por la de febrero. Cuando entres, no entras como otro curso que no estás matriculado, entonces no te parece como... Podría ser. La de marzo. Yo creo que sí, fíjese. Es la de febrero. A mí me pasaba eso bastante y ahora entendí por qué el chat se llama como se llama. Exacto. Justamente, bueno, vas a encontrar en tu plataforma, como decía Ceci, ¿verdad? Entrar al curso que es, entonces vas a encontrar a este señor, que es justamente Jesús Granados, uno de los que están dentro de los directores y que incluso hablábamos de él en la clase pasada, porque él se dedica a audiolibros, o sea, su fuerte, o sea, sí hace otros tipos de locuciones, pero su fuerte es audiolibros. Él es mexicano, es exalumno también de la academia y pues tiene su foto en el curso de febrero. Y entonces, si te aparece la fotografía de él, puedes encontrar ya todos estos apartados. Y nosotros justamente ahora estamos en módulos de formatos de voz y vamos, en este caso, semana 13, formatos de voz, voz documental y voz en off. Entonces, justamente encuentras aquí un video, que es el que mencionaba, ¿verdad? Dice voz documental o voz en off de 16 minutos 29 segundos, como para que tengas esa guía, ¿verdad? Y que puedas verlo. La verdad es interesante. Nosotros aquí complementamos, pero no hay como, pues, ver lo que el maestro, en este caso el maestro Ricardo, comparte y ya luego yo hago pues, realmente mínimos comentarios para poder empezar con la práctica. Entonces, Ceci, tú sí lo viste. Ah, no, dijiste que no. Está bien, no hay problema. Pero ustedes no son ajenos a ese tipo de formato. Es decir, la voz documental. Yo creo que los dos, o bueno, Ceci un poco más, porque lo ha vivido por trabajo, tienen mucha
tal vez experiencia visual respecto a los documentales, porque por eso es voz documental o voz en off, y voz en off, porque los documentales normalmente son producciones audiovisuales y entonces nos contratan a nosotros para que nuestra voz, solo nuestra voz, no nuestro rostro, sea la que pueda ayudar, ya sea como documental en idioma español, que es el nuestro, o en algún idioma ya haciendo un tipo de voice over, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene algún comentario sobre este tipo de formato de voz o alguna pregunta, pues me gustaría escucharlos. Bueno, en primera instancia sí me equivoqué de link de ruta, era otra clase. Que me recuerdo. Está bien. Gracias, Ceci, por la aclaración y gracias, maestra. Ya, por lo pronto no tengo preguntas. Muy bien. Bien, Ceci, ¿tú qué quieras compartir algo? El voiceover me interesa bastante, ¿verdad? Porque justo es algo que quiero aprender para aplicar en un proyecto, ¿verdad? El proyectito que ando cargando encima, pero pues sobre todo porque me va a tocar dirigir shorty. Entonces estoy metida con ese tema, entonces ahí vamos. Muy bien. Bueno, entonces les comento, la voz documental o voz en off es, pues tenemos, bueno, ya está la producción audiovisual y entonces el casting corresponde a que están buscando una voz femenina, masculina, incluso pensar en una voz híbrida que necesiten según el tipo de documental que quieren proyectar. Entonces, nuestra voz acompaña a las imágenes, ¿verdad? No somos ajenos a documentales, siempre, bueno, más de algunos ha llamado la atención, National Geographic, los canales que ahorita no me viene alguno, pero tantos documentales que hay que siempre se les da, pues, esa voz, ¿verdad? Y en el caso, cuando es español, pues sí, somos nosotros la primera voz que se selecciona o incluso cuando no hay voces, no hay personas a cuadro, sino que solo son imágenes. Por ejemplo, un documental que habla sobre elefantes, que podría ser de que vaya la muestra desde que nace un elefante y luego, pues hasta podría ser de que es hembra y se convierte en la matriarca, ¿verdad? Es toda su vida se narra en cuestión de 30 minutos, 45, una hora. Y entonces, pues nosotros, o sea, no hay personas ahí, sino que obviamente solo están los animales, la sabana o el lugar donde ella habite, donde la elefante habite, y entonces nosotros vamos describiendo la vida de ella, ¿verdad? Por decirles algo. En el caso de voice over, ¿verdad? Aquí no es precisamente doblaje, porque en el caso del doblaje se mutea totalmente la voz de quien nosotros vamos a darle voz. El voice over, podrían ustedes notarlo, que cuando se da en un documental, por ejemplo, sale alguien a cuadro. Entonces, esa persona está hablando en otro idioma que no es la voz oficial del documental. Entonces, esa voz habla unas milésimas de segundo y de ahí nosotros empezamos a hacer el doblaje o hacer la traducción de lo que esa voz está diciendo, ¿verdad? Entonces, como que fuéramos nosotros los que salimos a cuadro, pero realmente lo que sale a cuadro es nuestra voz, ¿verdad? Por decirlo así. Y aquí hay una técnica. No empezamos justamente cuando empieza la voz, sino como les decía, empezamos unas milésimas de segundo después, pero sí debemos terminar al mismo tiempo que la persona a la que le estamos dando voz. Por eso se llama voice over, sobre voz. Porque como no se mutea la voz de la que estamos doblando, entonces hay un volumen bajo y las personas o la audiencia que está viendo el documental sabe que está la voz de la persona que sale a cuadro, pero hay otra persona que le está haciendo la traducción o está haciendo el doblaje de esa voz, ¿verdad? Entonces, así es como
cómo se va trabajando ese tipo de voz en off dentro de los documentales. El doblaje es totalmente muteada la voz y nosotros, incluso la sincronización de labios en el doblaje es muy detallada, o sea, sí se ven esas exigencias, pero en el documental no, porque pues obviamente la audiencia sabe que nosotros estamos dando voz a otro en español al idioma natal de la persona que sale a cuadro. Esa es la diferencia. Entonces, dentro de los documentales, incluso aquí en las prácticas, los ejercicios que tenemos para poder hacer hoy unos repasos, podemos identificar cuándo son voces en off totalmente o cuándo son testimoniales. Eso significa de que nosotros somos la voz de la persona, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo, dependiendo del tipo de documental, nosotros damos ese plus con nuestra voz y por supuesto las técnicas base que siempre nos dicen que tengamos. El manejo de la respiración, la dicción, la articulación, vocalización y pues también de alguna manera se crea el personaje, ¿verdad? Porque hacemos el análisis de texto, contexto, subtexto para darle la voz, o sea, el tono que necesita el documental. Y si somos la voz del testimonio, pues entonces también ver cómo son esas cualidades de la persona que sale a cuadro para nosotros brindarle también ese aporte con nuestra voz. ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿ustedes tuvieron oportunidad de preparar algún texto o nos vamos así en frío? Vámonos en frío. Muy bien, solo permítame que mi computadora me dice que le falta carga, permítame. Ahí está. Bien, entonces tenemos aquí suficiente material para los dos. Vamos a ver, tenemos 4, 5, tenemos 7. Entonces podemos hacer 3, 3 para tener esa oportunidad. Y si todavía tenemos tiempo, podemos hacer todavía ese séptimo, cómo sonaría en una voz femenina y cómo sonaría en una voz masculina. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? Las mujeres Vamos, primero. no, déjate cosas. Lo que te vas a poner caballeroso. Dale. Bueno, Ceci, tú dime, ¿qué número? Del 1 al 7 di alguno. 6. Muy bien. Y justamente este es un documental de testimonio. Haz esa primera lectura, Ceci, y después hacemos la interpretación. Ok. Lo que me ayudó, Lo que me ayudó a sobrellevar y casi superar por completo mis trastornos de alimentación fue darme cuenta que soy una buena persona con muchas cualidades y talentos. El hecho de valorarme a mí misma, más allá de tener cierto peso o cierta apariencia y entender que la vida es maravillosa, que la vida es maravillosa. Es importante buscar ayuda porque hay personas y profesionales dispuestos a ayudarte. No vale la pena desperdiciar la vida así, cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Ok. Muy bien. Entonces, ¿dudas sobre este texto? No, aquí es una persona que está con sobrepeso, ¿verdad? Ajá. Que tiene problemas alimenticios más que sobrepeso, Ajá. ¿verdad? Está hablando de que le ha costado y que al final entendió, ¿verdad? Entonces también como un alivio, ¿no? Siento yo que sería un sentimiento eh, al inicio como un poco de peso y luego de alivio, ¿no? Del Muy bien. esfuerzo. Ajá, eso. Y aquí Voy. podría pasar algo, que por ¿Mande? ejemplo, aquí podría pasar algún detalle, que por ejemplo, en otro idioma y entonces tú le vas a dar voz con estas líneas que tienes acá. Eso podría pasar.
Sí, y ahí también es como las personas no terminan la frase en el momento, sino que es tal cual lo dijeron, ¿no? Sí, o sea, es el voiceover que empiezas, por ejemplo, unas 3 milésimas de segundo y termina así justamente cuando termina de cuando deja de haber sincronización de labios. Okay. Entonces lo leo. Ahorita hazlo como que, o sea, no tenemos, Y un no audio tenemos que imagen. va a tener audio. No hay No, imagen. hazlo Vaya, pues. justamente con ese análisis que hiciste ya. Adelante. Eh, Lo que me ayudó a sobrellevar y casi superar por completo todos mis trastornos de alimentación fue darme cuenta que soy una persona buena, con muchas cualidades y talentos. El hecho de valorarme a mí misma más allá de tener cierto peso, cierta apariencia y entender que la vida es maravillosa. Es importante buscar ayuda, porque hay personas y profesionales dispuestos a ayudarte. No vale la pena desperdiciar la vida, cuesta mucho, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Muy bien. Me gusta esa naturalidad, por supuesto, creíble. Pero creo que podrías jugar un poquito más con emociones. Ok, Ajá, porque primero, o sea, estás diciendo que tal vez, bueno, que dudabas, ¿verdad? Pero encontraste esa ayuda. Entonces, al final, estás contenta porque lo has logrado. Y dice, cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Entonces, más emocionada porque viste o sea, estuviste en el problema y al momento de tener la solución, obviamente no fue fácil, pero lo has logrado. Esa es la idea. ok. Adelante. Lo que me ayudó a sobrellevar y casi superar por completo mis trastornos de alimentación fue darme cuenta que soy una persona con muchas cualidades y talentos. El hecho de valorarme a mí misma, más allá de tener cierto peso y cierta apariencia y entender que la vida es maravillosa. Es importante buscar ayuda porque algunas personas y profesionales, perdón, porque hay personas y profesionales dispuestos a ayudar. No vale la pena desperdiciar la vida así. Cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Muy bien, muy bien. Mucho mejor. Gracias, Ceci. Dele, Muy bien. gracias. Bueno, Edwin, del 1 al 7 menos el 6, Bueno, el 7. el 7. Muy bien, te lo muestro. Adelante. Haz esa primera lectura, Edwin, y después haces ya la manera interpretativa. De acuerdo. Durante siglos, pueblos europeos estuvieron profundamente convencidos de estar en el centro del mundo, de que su sociedad era lo mejor que la humanidad había alcanzado, y de que su saber era naturalmente mejor que el de los otros pueblos y sociedades que habitaban en el globo terráqueo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, nuevas generaciones de pensadores comenzaron a poner en duda esa pretendida superioridad, hasta dar origen a una disciplina científica particular en el contexto de las ciencias sociales, la antropología. Muy bien. Bueno, solo una sugerencia de todo. Cuando digas antropología, que se escuchen todas sus letras, incluso pensar tal vez que hacia arriba. Es cierto, a veces nos dicen que los puntos se terminan hacia abajo, pero es también dependiendo del análisis del texto, ¿verdad? Entonces, como está hablando de todo, 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 pero el tema central es la antropología. La- Entonces hay que decirla con todas sus letras y con un volumen adecuado. de- Vamos. Durante siglos, pueblos europeos estuvieron profundamente perdón, repito. Durante siglos, pueblos europeos estuvieron profundamente convencidos de estar en el centro del mundo, de que su sociedad era lo mejor que la humanidad había alcanzado y de que su saber era naturalmente mejor que el de los otros pueblos y sociedades que habitaban en el globo terráqueo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, nuevas generaciones de pensadores comenzaron a poner en duda esa pretendida superioridad, hasta dar origen a una disciplina científica particular en el contexto de las ciencias sociales, la antropología. Muy bien. Me gusta.
pero habías empezado más seguro en la primera ocasión. Luego, como te equivocaste, dudaste. Entonces, Edwin tiene la voz, tiene la técnica, sabe de qué va a hablar, entonces solo necesita ese toque de seguridad. Y va a salir, como decimos aquí en Guatemala, bien chilero. Por decirlo bien bonito. Diccionario. Bien, entonces apago mi micrófono, respira y así como lo dijiste, bueno, con toda esa intención que le diste, pero seguro, Edwin. Adelante. Durante siglos, pueblos europeos estuvieron profundamente convencidos de estar en el centro del mundo, de que su sociedad era lo mejor que la humanidad había alcanzado y de que su saber era naturalmente mejor que el de los otros pueblos y sociedades que habitaban en el globo terráqueo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, nuevas generaciones de pensadores comenzaron a poner en duda esa pretendida superioridad, hasta dar origen a una disciplina científica particular en el contexto de las ciencias sociales, la antropología. Muy bien, Edwin. Ahí está. Muy, muy, muy bonito. Te quedó muy bien. Excelente. Bueno, seguimos. Ceci, del 1 al 5. Ceci, ahí está. Listo. 1. Muy bien. Ahora te lo muestro. Es que tengo ampliada la pantalla, entonces no miro. Ah, muy bien. Perdón, que dije que interrumpía, me di cuenta. No, no, no hay problema. Me gusta incluso la pared, cómo está la pared con el color y ese círculo amarillo ahí. Muy bonito. Muy bien. Adelante con tu primera lectura, Ceci. Carol y Kim están llegando al destino de sus sueños. Tienen tras de sí un viaje de más de 10 horas en coche, del frío sur al trópico más caluroso. Perdón. Carol y Kim están llegando a su destino de sus sueños. Tienen tras de sí un viaje de más de 10 horas en coche, de frío sur al trópico más caluroso. Ya están a punto de descubrir la Perdone, chicos. Ya están a punto de descubrir la extraordinaria. Ay, no, ya me concentré. Voy a quitar esto de aquí, permítanme. Justito me llaman. Ok. Carol y Tim están llegando al destino de sus sueños. Tienen tras de sí un viaje de más de 10 horas en coche, del frío sur al trópico más caluroso. Están a punto de descubrir la extraordinaria Gran Barrera de Coral, con sus 2.300 metros de largo y 300 arrecifes de coral individuales. Se encuentra muy cerca del arrecife de coral más grande del mundo. Carol y Tim se ponen sus trajes de buceo y les espera 1 hora de recorrido en barco. Me estoy comiendo las letras. Sí, muy bien. Las palabras. Muy bien. Cuidado con la articulación. Y sí. Entonces ya con el análisis, ¿cómo lo diría Ceci? Yo creo que con entusiasmo, ¿verdad? Porque están como emocionados del viaje y están narrando que van a llegar. Entonces supongo que después tendrá que venir una narración de ellos que dicen cómo se sienten. Entonces, no, el narrador debería estar un poquito cerca de ese entusiasmo. Muy bien. Adelante entonces, Ceci. Carol y Tim están llegando al destino de sus sueños. Tienen tras de sí un viaje de más de 10 horas en coche, de frío sur al trópico más caluroso. Están a punto de descubrir la extraordinaria Gran Barrera de Coral, con sus 2.300 kilómetros de largo y 300 arrecifes de coral individuales. Se encuentran muy cerca del arrecife de coral más grande del mundo. Carol y Tim se ponen sus trajes de buceo y les espera 1 hora de recorrido en barco. Muy bien. Esta prácticamente se vuelve la introducción del documental. Entonces, como tú bien dices, el narrador debe estar así como con cierta cercanía por el entusiasmo o cómo viene la aventura, ¿verdad? Entonces aquí creo que podrías agregarle
ese, primero, o sea, dibujar un poco, ¿verdad? Van la sorpresa, o sea, 10 horas en vehículo, o sea, 10 horas, o sea, creo que Claro. lo hemos experimentado ya mucho tiempo y si nosotros somos los que vamos conduciendo, o sea, sí se vuelve pesado, ¿verdad? Entonces ahí como que viene la sorpresa, son 10 horas en coche para llegar y puede ser del frío sur al trópico más caluroso, que se sienta esa diferencia también, ¿verdad? De ese recorrido, porque no son 10 horas, entonces pasaron por muchas cosas. Y luego sigue la sorpresa, 2.300 kilómetros de largo de arrecife, o sea, es una maravilla, ¿verdad? Entonces, creo que si tú te sorprendes, le pones más emoción, entonces la gente va a decir, ah, este documental va a estar, yo quiero ver, o sea, todo ese colorido, esa experiencia bajo el mar incluso, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación. Vamos, Ceci. Bueno, Carol y Tim están llegando al destino de sus sueños. Tienen tras de sí un viaje de más de 10 horas en coche, del frío sur al trópico más caluroso. Están a punto de descubrir la extraordinaria Gran Barrera de Coral con sus 2.300 kilómetros de largo y 300 arrecifes de coral individuales. Se encuentra muy cerca del arrecife de coral más grande del mundo. Carol y Tim se ponen sus trajes de museo y les espera una hora de recorrido en barco. Mucho mejor, me encantó. Así yo ya digo, me voy a quedar a ver el documental, definitivamente. Ahora, no te lo voy a pedir, bueno, no te voy a pedir que lo digas de nuevo, solo que podría sugerirte. Ajá. Creo que también, o sea, cuando utilizas tus gestos, o sea, es toda la parte de expresión corporal, ayuda a enfatizar lo que queremos decir. Y justamente, o sea, podemos mover brazos, rostro incluso, o a veces sí podría hacer, si se da ese espacio, porque como también, ¿verdad? Tenemos un micrófono cerca y no podemos estar en estas porque si no, la voz no suena toda igual, ¿verdad? Entonces, pero la postura nos ayuda mucho. Y en este caso podría ser que si estamos, exacto, si estamos hacia adelante, la presión del estómago no Estoy nos permite ciega la respiración. de pegarme las letras. Entonces, ¿Qué me ahorita dice? estamos cómodos, estamos como haciendo una práctica, bueno, en reunión en familia y está muy bien, pero por ejemplo, nos tocará ya hacer la parte de grabación, o sea, creo que sí, la postura y la expresión corporal nos ayuda a enfatizar el contenido. Ahí estamos. Muy bien. Gracias, Ceci. Edwin, del 2 al 5. 3. Muy bien, te lo muestro. Bien, entonces, haz esa primera lectura. La zona de dunas más extensa de Libia es el suroeste lejano, en un terreno lleno de desafíos para el equipo de filmación. Como un espejismo, una sombra extraña surge del horizonte borroso. Esos tubos sobre ruedas crean un milagro en el desierto. Los tubos de 400 metros se mueven en círculos como las manecillas de un reloj gigante, esparciendo una fina niebla de agua sobre el suelo. Muy bien. Otra narración. Así que adelante, Edwin. La zona de dunas más extensa de Libia es el suroeste lejano. Es un terreno lleno de desafíos para el equipo de filmación. Como un espejismo, una sombra extraña surge del horizonte borroso. Estos tubos sobre ruedas crean un milagro en el desierto. Los tubos de 400 metros se mueven en círculos, como manecillas de un reloj gigante, esparciendo una fina niebla de agua sobre el suelo. Qué bien. La narración documental creo que se te da muy bien, Edwin. Sí. Ah, gracias. Sí, incluso esa parte de ser narrador. Vamos a Ajá. ver si hay algún testimonio, a ver cómo te queda, pero justamente la parte de la narración documental, Sí. tu voz encaja muy bien. Entonces, pero todavía quiero que le pongas, o sea, ya tiene sal, vamos a ponerle pimienta, ¿verdad? Okay. Entonces, al igual que con Ceci, hay unas frases que crean un poco de sorpresa.
¿verdad? Entonces, o incluso de suspenso, o sea, es un terreno lleno de desafíos, o sea, ¿qué es lo que hay ahí de desafíos? ¿Verdad? Y luego los tubos de 400 metros, o sea, estamos hablando de que es algo muy largo, o sea, ¿cómo puede haber algo así en el desierto? Y que todavía cree algo de la imagen, bueno, que sea como una visión o algo así, ¿verdad? Entonces eso, que haya sorpresa para la gente, para la audiencia y que eso va a motivar a que también, o sea, se queden viendo qué es lo que hay en las extensas dunas del desierto. ¿Sí? Adelante. Llame. La zona de dunas más extensa de Libia, el suroeste lejano, es un terreno lleno de desafíos para el equipo de filmación. Como un espejismo, una sombra extraña surge del horizonte borroso. Estos tubos sobre ruedas crean un milagro en el desierto. Los tubos de 400 metros se mueven en círculos como las manecillas de un reloj gigante, esparciendo una fina niebla de agua sobre el suelo. Muy bien. Sonó diferente. Gracias, Edwin. Ahí está. Ese era el toque. Gracias. A la Sí. orden. Ahora sí. Muy bien. Entonces nos queda el 2, el 4 y el 5. Son de testimonio ambas. Está bien. 2, 4 y 5, Ceci. ¿Tú qué eliges? La trucha, la 3. La 3. No, la trucha es La 3. Ah, la 4. la 4. No. Así es. Muy bien. 4. Muy bien. Entonces, adelante, Ceci. Aquí puedes ver una trucha común. Es una hembra. No. Aquí puedes ver una trucha común. Es una hembra de unos 12 centímetros. Pero no voy a hacer grande la pantalla. Espérense, que si no, no miro. Y no hagas esa interpretación de una vez. Haz esa lectura porque así tus ojos crean esa memoria visual y ya después ya haces tú el análisis para una mejor, para que salga así ya interpretado como narración documental. Aquí puedes ver una trucha común. Es una hembra de 12 centímetros. Es una hembra de unos 12 centímetros. No tiene el tamaño mínimo para comerla. Si bajamos el río, podemos ver otro tipo de truchas. ¿Ven? Sube a la barca y te llevo a verlas. Con cuidado, con cuidado. Con eso, vale, está bien, es español. Entonces, Muy bien. Así es. Tú le estás dando vida a alguien que está a cuadro y está explicando a lo de las truchas. Adelante. aquí puedes ver la trucha común. Es una hembra de unos 12 centímetros, no tiene el tamaño mínimo para comerla. Si bajamos al río, podemos ver otro tipo de truchas. Ven, súbete a la barca y te llevo a verlas. Con cuidado con eso, vale, está bien. Bien, me gusta la intención, solo que te fuiste muy rápido. Entonces, bajémosle un poco la velocidad y sigamos con esa misma intención. ¿Vale? Adelante, Ceci. Aquí puedes ver la trucha común. Es una hembra de unos 12 centímetros, no tiene el tamaño mínimo para comerla. Si bajamos al río, podremos ver otro tipo de truchas. Ven, sube a la barca y te llevo a verlas. Con cuidado con eso, vale, está bien. Muy bien, me encanta, de verdad, pero creo que podríamos hacerlo todavía un poco más lento. O sea, la tienes, o sea, como que tienes la trucha en la mano. Aquí puedes ver una trucha común. Es una hembra de unos 12 centímetros. Y entonces, bueno, como que la regresamos al río porque no tiene el tamaño para comerla, ¿verdad? Si estamos en plan de pesca. Entonces, ella luego dice, si bajamos, entonces vamos a encontrar más y vamos a encontrar más grandes y esas las vamos a poder pescar y nos las vamos a comer, ¿verdad? Algo así. Adelante. Aquí puedes ver una trucha común. Es una hembra de unos 12 centímetros, no tiene el tamaño mínimo para comerla. Si bajamos al río, podremos ver otro tipo de truchas. Ven, sube a la barca y te llevo a verlas. Con cuidado con eso. Vale, está bien. Muy bien, ahí está. Bonito, Ceci.
ahí con esa velocidad, esa cadencia está muy bien. El Excelente. problema es con tomar café antes de la clase no está bien. Bueno, está bien. Entonces, Edwin, nos queda ¿qué? El 2 y el 5. Bueno, sería el 5 para ver un caso de testimonio. Muy bien. Adelante entonces, Edwin. Yo no estoy en sí en contra de los mercados. No tengo nada en contra del capitalismo, pero me molesta la abundancia en contra de otros. La falta de reflexión en Estados Unidos, en Alemania y en otros países. El consumo desenfrenado que acaba con los recursos de nuestro mundo se puede lograr mucho a nivel local y vale la pena luchar más en contra de eso. Muy Ok. bien. Ahora sí, es tu voz la que le da vida a la persona que está a cuadro. Adelante, Edwin. Yo no estoy en sí en contra de los mercados. No tengo nada en contra del capitalismo, pero me molesta la abundancia en contra de otros. La falta de reflexión en Estados Unidos, en Alemania y en otros países. El consumo desenfrenado que acaba con los recursos de nuestro mundo se puede lograr mucho a nivel local y vale la pena luchar más en contra de eso. Muy bien, me gusta. Vas con buena velocidad, o sea, se sabe que sí eres tú el que le está dando la voz a la persona que está a cuadro, pero hay algo que dice, me molesta. Y luego, entonces, ¿qué te molesta? La abundancia en contra de otros. Y luego, ¿qué más te molesta? O sea, hay falta de reflexión, o sea, que se note en tu voz que de verdad, porque por ejemplo, o sea, podría ser de que la persona a la que le estás dando voz, o sea, está haciendo gestos y tú todavía podrías darle un nivel un poco más de intensidad a esa intención, ¿verdad? Entonces, porque, o sea, está hablando alguien, no es que estás narrando algo que estás viendo, sino que le estás dando la voz a alguien que está a cuadro. Muy bien. Adelante, Edwin. Yo no estoy en, perdón, yo no estoy en sí en contra de los mercados. No tengo nada en contra del capitalismo, pero me molesta la abundancia en contra de otros. La falta de reflexión en Estados Unidos, en Alemania y en otros países. El consumo desenfrenado que acaba con los recursos de nuestro mundo se puede lograr mucho a nivel local y vale la pena luchar más en contra de eso. Bien, ahí está. Aquí en la última frase creo que podrías ya ser más positivo, o sea, te molesta, lo demostraste, o sea, qué es lo que con lo que no estás de acuerdo. Pero luego prácticamente el personaje está dando una solución. Entonces se puede lograr mucho a nivel local y vale la pena luchar más en contra de eso, hasta una sonrisa en ese final. Vamos otra vez. Yo no estoy en sí en contra de los mercados. No tengo nada en contra del capitalismo, pero me molesta la abundancia en contra de otros. La falta de reflexión en Estados Unidos, en Alemania y en otros países. El consumo desenfrenado que acaba con los recursos de nuestro mundo. Se puede lograr mucho a nivel local y vale la pena luchar más en contra de eso. Muy bien, ahí está. Genial. Sí, me gusta. Bueno, entonces como prácticamente solo nos queda uno más aquí de los textos, les voy a pedir a los dos que cada uno le dé esa versión. Creo que es el más corto de los textos que tenemos por acá. Entonces, Ceci, adelante. El 2, ¿no? Durante la Semana de la Moda de Dakar, las modelos se pronuncian en contra de la moda del blanqueamiento de piel. En algunos países de África, tener la piel más clara es aún un signo de distinción. El mensaje está claro, solo las que tienen una piel más blanca, una piel más clara, son guapas y pueden tener éxito. De nuevo, durante la Semana de la Moda de Dakar, las modelos se pronuncian en contra de la moda del blanqueamiento de piel.
En algunos países de África, tener la piel más clara es aún un signo de distinción. El mensaje está claro, solo las que tienen la piel más clara son guapas y pueden tener éxito. Ok, Muy bien. Adelante entonces, Ceci. un poco ahí como protesta, ¿verdad? Y reclamo, ¿no? Exacto, así es. Pareciera que, bueno, a veces yo me lo imagino como que se ve a cuadro las protestas en la calle, ¿verdad? Pero luego también me da a que podría haber una periodista, tiene un micrófono y también está brindando la información sobre la protesta que viene, o sea, que está atrás de ella. Afecta. Entonces, se da a ambas interpretaciones, entonces aquí lo dejo a tu criterio. Durante la moda, durante la semana de la moda de Dakar, las modelos se pronuncian en contra de la moda del blanqueamiento de piel. En algunos países de África, tener la piel más clara es aún un signo de distinción. El mensaje está claro. Solo las que tienen una piel más clara son más guapas y pueden tener éxito. Me gusta, sí. O sea, estás narrando lo que está pasando y eres objetiva, no se sabe si estás a favor o estás en contra. Me parece, me encanta. Muy bien. Gracias, Ceci. Edwin, Muy bien. adelante. Durante la Semana de la Moda en Dakar, las modelos se pronuncian en contra de la moda del blanqueamiento de piel. En algunos países de África, tener la piel más clara es aún un signo de distinción. El mensaje está claro. Solo las que tienen la piel más clara son guapas y pueden tener éxito. Me gusta. Me gusta cómo lo dijiste. De verdad, tu voz de narrador documental ya está. Ya tengo el trabajo. Incluso te escucho y no escucho acento. Entonces eso también ayuda bastante, Español ¿verdad? neutro. Porque sí, es un español neutro, ajá. Aunque ahora eso se ha ido perdiendo, porque si ustedes se dan cuenta en los doblajes, cuando se escucha muy evidente cuando se arrastra la R, por decir algo, el amor, se, se sabe que es un español mexicano. ¿Verdad? Entonces así es como vamos entendiendo que pues ya no existe realmente un español neutro, pero todavía podemos trabajar mucho en ello y eso pues también nos abre muchas puertas. Así que muchas gracias a los dos por esas prácticas que hicimos hoy. Y entonces, como ya saben, ¿verdad? El complemento de la clase de hoy es hacer su sesión de dirección. Creo que lo puedo regresar acá para que ustedes puedan verlo así. Solo como recordatorio para ustedes que han estado en las clases y también para los compañeros que no han podido estar acá, pues tenemos en la plataforma la ubicación de todas las semanas de las clases que hemos estado viendo en todo el diplomado y justamente vamos en la semana 13. Entonces, los invito a ver el video de la clase, que son 16 minutos, 29 segundos, una clase magistral sobre la voz documental, la voz en off. Y luego, pues vamos a tener, aquí va a quedar la clase grabada y posteriormente que puedan agendar su sesión de dirección, ¿verdad? Entonces pueden tener la oportunidad de leer todos los textos que están acá y luego acudir a elegir a alguno de los directores que están acá. Son 10 personas. Ustedes pueden ver quiénes son, sus nombres, de qué país son, también los horarios en los que están disponibles y trabajar con ellos. Sugerencia, como lo he comentado en algunas otras ocasiones, como esta sesión es para hacer de cuenta que ya hemos sido seleccionados en un casting y estamos trabajando un formato de voz. Ya tuvimos la semana de comerciales, luego la semana de audiolibros y esta que es nuestra semana sobre voz documental. Entonces,
mi sugerencia es de que puedan elegir entre los 10 sus diferentes directores. ¿Por qué? Porque cuando salimos al mercado también vamos a encontrar diferentes directores. Entonces, es importante como ir viendo cómo podemos relacionarnos, porque cada persona, o sea, cada director tiene su personalidad, ¿verdad? Entonces, vamos, así es como vamos también trabajando la manera de relacionarnos con las personas que nos puedan contratar, o sea, como una posibilidad de personalidad, ¿verdad? Entonces los invito a que puedan elegir. Los que no han estado en las clases y están todavía con la intención de ponerse al día, yo sí los invito a que puedan acudir a las semanas, justamente semana 11, semana 12, semana 13, ven el video, pueden buscar los textos que aquí también están en las herramientas de la plataforma y acudir a las personas acá, a los directores, para que puedan hacer sus sesiones, que es importante que puedan tener esa retroalimentación y es mucho mejor si tienen el texto, si dejan el texto grabado. En la clase anterior, Ceci nos mostraba, incluso también Edwin, algunos audios que ya habían grabado y eso está muy bien porque como utilizar la herramienta del Audacity, ¿verdad? Que también vimos en clases anteriores, poderla utilizar. Está esa herramienta, la tenemos, entonces podemos grabar y es importante, por ejemplo, que en la sesión de dirección quede grabada ya un texto y digan tanto ustedes como el director, esta es la que queda, entonces apartarlo porque para trabajo final debemos entregar un demo que contiene estos audios, justamente pensando en que llevamos 3 semanas, es de que vamos a agregar 3 audios a ese demo, ¿verdad? Entonces, por eso los invito a que puedan hacer ese proceso y así no atrasarse para la entrega de su tarea final. Y como complemento de hoy, quiero preguntar tanto a Ceci y a Edwin, que son las personas que tengo acá en la sesión, que si en algún momento se han interesado o han tenido la experiencia del podcast, porque también es parte de los temas que tenemos acá, justamente para este formato de voz en esta semana. Bueno, ya que Ceci no tiene abierto el micrófono, voy a aprovechar yo. Adelante. Bien, en mi caso, les seré completamente honesto, no he tenido experiencia, pero sí, bueno, no es lo mismo, pero digamos que he entrevistado así en el trabajo, soy el que hace, bueno, soy ingeniero en sistema, pero también me dedico a parte, ¿cómo le dicen? De las redes sociales. Muy bien. Y entrevistaba gente. Pero esta actividad es completamente diferente, así que me encuentro bastante interesado, la verdad. Sí he visto, o sea, soy suscriptora a gente que realiza podcast que me gusta los temas que tocan, entonces no es lo mismo verlo que interpretarlo. Entonces, estoy interesado, muy, muy interesado. Qué bien, pero creo que esta parte de las entrevistas ya te manda, ya te da una experiencia en cuanto a esto, porque los podcasts puede ser, ¿verdad? Que lo realices tú solito con tu escaleta o tu guión y desarrolles 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos tú solo, porque como ingeniero en sistemas, pues tendrás algún campo realmente que te pueda, que te pueda brindar todas esas herramientas para hablar, ¿verdad? Y hablar por horas tal vez. Y ese contenido que alimentaría tu podcast. Pero también esa parte de entrevistas que dices, o sea, hay podcasts que tienen entrevistas y a veces dependiendo del tipo de podcast, es así como puede ser esa entrevista más de conversación o también esas entrevistas o esos podcasts de casi que te pregunto y me respondes, ¿verdad? No hay como una conversación tal cual, que aunque realmente creo yo que los podcasts que son más conversados son los que llaman la atención. Pero qué bueno, me da gusto. Y ya, o sea, ya tienes esa experiencia de entrevistas, Edwin, entonces si te llama la atención, adelante. Incluso en esta dirección, si quieres hacer como un tipo de introducción, redactar un tipo de introducción o
hacer más o menos lo que ya has hecho, ¿verdad? De presentar a tu entrevistado o algo muy breve que lo podrías plantear a la persona con la que hagas tu sesión de dirección, solo por tener esa oportunidad de práctica. Muy bien, muy bien. ¿Ceci? Ceci, ¿tú? No, pues la verdad es que el tema de podcast creo yo que ahora ha mezclado el multiformato de comunicación, o sea, mezcla entrevista, mezcla opinión, reportajes, o sea, mezcla muchas cosas, se vuelve como un magazine, depende del podcast, ¿no? Pero ya se ha vuelto un formato magazine en redes, ¿no? Sí siento yo que como todo mundo le entra, como que se ha perdido el formato y la formalidad de prepararse. Entonces siento que a veces la gente llega a hablar paja, ¿verdad? Y no sostiene el tema, se nota que no hay una preparación detrás. Entonces a mí me cuesta a veces, por eso ahorita estoy prefiriendo como los podcasts de ficción o aquellas personas que hacen muy buenas entrevistas. Y hacer una buena entrevista es que tu entrevista, o sea, que no es como que, ¿cómo te llamas? Sí, ¿cómo no? O sea, no. Tengo que ir con temas muy, pues a mí me gustan los temas duros. Entonces, sí eso me parece a mí que se pierde y depende del formato. Pues, o sea, a mí en particular me gustan las entrevistas, pero si tenés un pésimo invitado, ni que le hagas peras, ahí a poder levantar nada. Entonces, por eso sí siento yo que es un formato. La verdad es que me distraje esta semana porque estuve viendo la página y yo veo que están los manuales para hacer podcast. O sea, revisé todos los manuales, digo, ya vamos a terminar, digo, a revisar todo. Y me puse a revisar los manuales que tiene y están súper bonitos. O sea, realmente la plataforma tiene bastantes recursos que se pueden aprovechar. Y el de podcast está bonito, ¿verdad? Ahorita justo hay licitaciones abiertas para toda Centroamérica para ese tipo de temas. Las empresas están haciendo mucho podcast. Y lo piden. El tema es que no se dejan, o sea, que todo el mundo tiene, a ver, no todo el mundo tiene el equipo, pero con tener el equipo no es suficiente. O sea, preparar el contenido es lo que realmente hace que un podcast sea bueno. Hay gente que dice, no, yo tengo una voz y yo sé hablar paja y por eso me voy a poner a hacer un podcast. Pero eso, o sea, prácticamente es un formato de televisión que tenés que tener un lenguaje, ¿cómo se dice? Un lenguaje en 3 canales, pues, o sea, que puedas llamar al oído, o sea, que lo puedas oír y entender el podcast sin tenerlo ahí, que te lo puedas imaginar por lo que te están describiendo y no ser redundante, o sea, al mismo tiempo, porque si lo estás viendo y le estás diciendo, entonces mejor hacer radio. Pero como el podcast va a diferentes plataformas y no siempre se sabe cuando se inicia a hacer a qué plataforma vas, entonces sí creo yo que vale la pena como prepararse, ¿verdad? O sea, no solo es la voz, no solo es la producción de eso. Tener dominio pleno del tema que se está abordando también, muy importante, porque así uno ya tiene exactamente el dominio de lo que el entrevistado va a transferir según las preguntas y uno lo transcribe para que los espectadores puedan entenderlo en cualquiera de los 3 idiomas. Y vaya que sí son variados. Sí, algo muy puntual que me gusta y que los han mencionado los dos, preparación. Porque bien, así como, bueno, realmente que un influencer llegue a ser el influencer que es, pues al final se da cuenta que necesita preparación. Pero todo el mundo amanece con que quiero ser influencer, quiero hacer mi canal de YouTube, quiero hacer videos en TikTok y a ver qué pasa. El a ver qué pasa es la puerta de fracasos. El caso del podcast, o sea, va como en un embudo, o sea, no es para todo público, o sea, dependiendo del tipo de podcast, es así como vas a encontrar tu nicho de mercado, tu audiencia, y pueden ser gente, o sea, un público muy, muy pequeño, pero es leal. Por ejemplo, yo digo, soy psicóloga y voy a hablar de psicología. No, ¿psicología qué? Psicología infantil, psicología de pareja, psicología, o sea, es un abanico de contenido que no me puedo dedicar a todo.
debo enfocarme en un tema específico y con base a ese tema que sea mi referente para prepararme. Producción que decía Ceci, ¿verdad? Porque, no, o sea, yo tengo el micrófono y tengo tiempo, memoria suficiente para grabar en mi computadora, pero no, y en eso yo me voy escuchando y al momento de editar, me doy cuenta, esa redundancia que menciona Ceci, pero si eso ya lo dije, ¿por qué lo voy a decir otra vez? ¿Verdad? O, no, o mis ideas realmente no tienen un aterrizaje o una fácil, bueno, una fácil conclusión o que no sean tan digeribles, que no sea un contenido tan amigable y que, por ejemplo, si alguien está solo escuchando, que porque va manejando o va en el bus o va en algo que no puede ver, entonces, ese podcast, o sea, también determinar qué voy a hacer, cuál es el formato, a qué plataforma voy, porque es así como lo voy a redactar. Al principio puede ayudar a hacer un guión. Un guión prácticamente contiene todo lo que se va a transmitir. ¿Verdad? Y no es que no permita la improvisación, pero cuando somos nuevos en esto, va a evitarnos las muletillas. ¿Verdad? Del pues, ¿verdad? Porque vamos a encontrar palabras que van a ser muy repetitivas y entonces, no, eso no es lo que, no va a sonar fluida la comunicación o la información que vamos a dar. Entonces, para eso nos sirve un guión. Si más adelante, bueno, vemos que está funcionando toda esta parte del podcast y que está realmente encontramos nuestro nicho y que estamos teniendo audiencia, entonces ya podemos armar una escaleta. Pero con el tiempo es que vamos adquiriendo, que esa preparación realmente nos va dando experiencia para que conforme va pasando el tiempo se haga más fácil para nosotros. Y algo que nosotros manejamos aquí en la academia donde yo estoy aquí en la radio, decimos, hasta para improvisar hay que estar preparado. Porque si yo no conozco el tema, no puedo improvisar. Y entonces empiezo a redundar o empiezo a hacer muletillas o empiezo el nerviosismo, ya no conecto cerebro con cavidad bucal y entonces la articulación se pierde, o sea, pasa de todo, la respiración se altera, entonces brindamos inseguridad para las personas que nos están viendo o nos están oyendo y si nos están viendo todavía más, porque será muy notorio que desconocemos el tema. ¿Verdad? Entonces, sí, así es. Lo de Ceci es muy puntual y la verdad es que para muchos, yo incluso aquí, las 80 personas que tengo a veces en el salón, les digo, no, o sea, no pueden decir, ay, yo voy a hablar y no me voy a preparar. No, si queremos improvisar, tenemos que estar preparados, siempre, siempre. Bien, bueno, entonces, les dejo también esa parte. Si quieren hacer esa sesión de dirección sobre el podcast, pueden escribir algo muy breve y repasarlo, a practicarlo para que el director les pueda también dar sus comentarios. Y para la próxima clase voy a necesitar, ahora sí también voy a compartir de nuevo, porque prácticamente se convierte en nuestra última sesión del diplomado. O sea, hay un par de clases más, pero conmigo ya es la última. Entonces terminamos esta fase de formatos de voz. Vemos, estamos ya prácticamente en las puertas de la semana 14 y aquí sí hay un poco más por hacer. Primero, pues invitarlos a ver los videos que aquí son un poco más largos. Aquí hay la clase sobre doblaje y luego una clase magistral donde el maestro Otto prácticamente en directo está haciendo un doblaje con este programa que se llama Filmora. Luego encontramos un video breve de qué es Filmora. Ya vimos Audacity, ahora vemos Filmora. Yo creo que pues sí, también ya lo conocen, ¿verdad? No, ustedes están sumergidos en esta parte de tecnología y medios, entonces creo que conocen el programa. Nosotros lo brindamos acá porque, o sea, es una herramienta bastante amigable para trabajar. No necesita como mucha
ciencia para poder hacer lo que necesitamos, que es doblaje, ¿verdad? Ya en esta última fase vemos doblaje. Es un espacio breve, pero porque prácticamente se convierte en la puerta para dar la continuidad al siguiente curso, al siguiente diplomado. Entonces lo vemos aquí en un espacio breve, pero no por eso dejamos de brindar herramientas, ¿verdad? Entonces, son 3 videos que tendrían que, bueno, les invito a ver durante la semana o el fin de semana si pudieran. Y luego, dentro de las herramientas, igual donde encontramos los guiones para hacer las prácticas de estas 3 semanas, tenemos en la parte de abajo escenas para doblaje, descargar escenas. Aquí tenemos material que podemos utilizar. Tenemos 11, creo yo. 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 producciones y todos tienen un guión y un video. Esto es material para que ustedes puedan practicar. Entonces pueden descargar el video y ver el guión. No sé si me va a permitir ver el guión acá o lo voy a tener que... No, ya no me deja el guión. Muy bien, entonces, pero voy a dejar de compartir entonces esta pantalla para que puedan ver la siguiente. Pues como pueden ver aquí hay un guión y si ustedes escogen, bueno, el personaje, entonces pueden ver cuáles son sus textos y en qué momento ingresan y así, ¿verdad? No es obligatorio porque podemos hacerlo acá como un tipo de clase, ¿verdad? Yo no los puedo grabar porque se necesitan unas herramientas para poder hacer esa grabación de que utilizar, o sea, que ustedes están desde su casa y graban y, o sea, practican y yo los grabo, no lo puedo hacer, pero, o sea, sí tenemos esa oportunidad de ir conociendo un poco más sobre el doblaje, precisamente esta plataforma y hacer uno que otro ejercicio sin que quede grabado o incluso ustedes tener abierta su plataforma y grabar desde su computadora. Si es que están en computadora, yo creo que a veces están por el celular. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda para la próxima semana. Es un poco más cargada, yo sé, pero sí les invito a poder ver los videos, descargar Filmora, si no lo tienen, y luego ver las escenas, o sea, por lo menos elegir, aunque no tengan el ejercicio hecho, pero sí por lo menos elegir, yo vi Titanic o yo vi Mozart, el pequeño Mozart o algo, me gustó la serie tal, no sé, algo así, que ustedes ya puedan ver algunos videos y que sirvan para nuestra práctica del próximo miércoles. Sí, entonces ya la otra clase es la última, ¿verdad? Sí, conmigo es la última. Sí, diga pregunta, o para la otra clase, o para después, no sé. En la sesión de lunes, nosotros nos preguntaban, y creo que sí estaba en la sesión de lunes, que era la tutoría sobre cuál era el rumbo, cuál era el valor agregado que nos mirábamos, ¿verdad? Pues una vez escoge uno, pero la gente de otro. ¿Has visto, no sé si en Edwin, yo pregunto por vos, Edwin, también? O sea, como si has visto como una de las fortalezas en formatos de voz en alguno de nosotros en particular, o algo, no sé. O si lo vemos en la próxima clase. Bueno, la verdad es que lo del doblaje es complementario. Con estos 3 tipos de formatos de voz que hemos visto, incluso también en la forma en la que podemos conversar, pues ya uno también va atendiendo de
qué sugerencias pueden dar, porque no es que yo te diga, si tú estás para esto, o sea, Ajá, no, pero, yo te puedo dar sugerencias, pero por pero ejemplo, ¿qué viste? Ajá. hoy, o sea, fue muy evidente que a Edwin se le da mucho lo de la narración documental. O sea, por el timbre de voz, o sea, la cadencia que maneja es, o sea, es evidente. Pero, o sea, no significa de que no pueda pulirse, porque podría ser de que la narración documental sea su zona de confort. Ya. Entonces, como buscamos la versatilidad, entonces se le hace más fácil a Edwin, por supuesto, la narración de documental, pero, o sea, si tiene que echarle más ganas a la locución comercial o al audiolibro, tendría que, o sea, habría que trabajarlo, ¿verdad? En tu caso, el miércoles pasado, pues lo vimos en los audiolibros. O sea, ese tipo de narración en ti, más cuando tú, bueno, eres tú quien tal vez ha ayudado a escribir, o sea, todavía es mucho más, o sea, porque sabes, o sea, lo que quieres dar a entender, no solo por lo que se lee, sino por la voz que estás dando, ¿verdad? Y que también se necesita esa parte actoral. Entonces, yo veo ahí mucho en ti, pero como te digo, así al igual que Edwin, es como su zona de confort, es lo que puede hacer y que con facilidad se transmite, pero, o sea, buscar también esas otras áreas, ¿verdad? O si, bueno, esa es la que a mí me gusta y entonces voy a seguir puliéndome, ¿verdad? Y a ti te gusta escribir, Ceci, creo que la experiencia que has tenido en medios te ha ayudado. O sea, si estuviste en relaciones públicas, escribes boletines o comunicados, entonces toda esa parte de escritura te ayuda mucho y por eso creo que los audiolibros es un buen campo para ti. Incluso, o sea, esos libros donde hay voces, donde la actuación es fundamental, ¿verdad? Para que no haya solo un narrador. Entonces, creo que es parte de lo que tú ya puedes hacer muy bien. Ay, qué lindo. No, pues qué bonito, la verdad, escucharlo, porque yo pensé que me iba a quedar enfrascada en documental, la verdad. Entonces era algo que del inicio, ¿verdad? Y creo que yo lo decía así como creo que me sueno siempre a documental, a estar narrando una noticia, como eso, pues que uno queda ya con esos formatos establecidos. Y yo creo que es bonito como escucharse cada semana diferente. O sea, creo que eso ha sido muy bonito porque o sea, acá, por ejemplo, yo la actuación hace, creo que del colegio nunca volví a hacerlo. Entonces, sí, para mí era un reto como poder hacer esos papeles y poder que sonara como yo quería que sonara. Pero sí, me lo estoy planteando. Por eso es que me tardé porque esta semana, pues voy a tener como una amiga que es actriz a apoyarme para que queden como queden y poderlo grabar bonito, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, sí, me gustaría, por ejemplo, a mí el podcast y la entrevista es algo que me gusta, pero siento que mucha gente está ahí y que cuando todo el mundo jala para para un barco hay que jalar para el barco contrario, digo yo, porque se hunde, pues hay mucha gente ya ahí, ya no cabemos. Entonces sí, estoy como viendo que otras cosas son entretenidas. Yo les pasé como yo los podcasts de ficción y son esas cosas que me parece a mí que nuestras historias son tan ricas y no salen o no profundizan. Y digo yo, bueno, si Coco tuvo la venia que tuvo es porque había una historia que contar, pues, y diferente. Y ya los celtas nos están aburriendo mucho, pues, o sea, ya los vikingos parte 27, o sea, deja de ser novedoso, pues. Sí, y tú dijiste algo muy importante, o sea, ya hay mucha gente en eso y quiero hacer algo diferente. Y si ya son muchos episodios, se está perdiendo la esencia de lo que de lo que quieren transmitir, entonces ya no es atractivo para mí, ¿verdad? Y eso también es bueno porque no solo estamos aprendiendo las técnicas para ser artistas de la voz, sino que también nos volvemos más críticos y más exigentes en cuanto al contenido.
Por ejemplo, o sea, yo puedo, con la experiencia, la suma de experiencia, pues a mí me dicen hablar en público, perfecto, toda vez sepa yo el tema, ¿verdad? Porque a veces dice, le hablas a 100 personas y es cierto, no puedo tener la atención de las 100 personas, pero sé que por lo menos 80 o 90 me están escuchando, ¿verdad? Entonces, es algo que dice, ay, hablar en público da miedo, sí, también a mí me da miedo, pero si yo conozco el tema, si me he preparado, entonces hasta la improvisación me va a quedar bien, entonces no se va a notar que, o sea, no voy a estafar a la gente que me escucha, ¿verdad? Entonces eso también nos hace a nosotros, o sea, es parte de lo que, de estudiar y seguir preparándonos, porque no nos pueden engañar, ¿verdad? Sabemos cuando alguien está preparado, cuando le ha perdido el interés, cuando ha perdido la emoción por lo que produce. Entonces es un contenido que ya no nos da valor, por ficción que sea, ¿verdad? A mí me encantan las novelas, me fascinan las novelas, los libros incluso de novelas, pero si ya no están escritos con tanto sabor como con sal y pimienta, digo yo, no, mejor hay que cambiar. Como dice Jürgen Klarik, si dejas de sentir miedos, de sentir emoción por lo que haces, entonces creo que ha llegado el momento de hacer otra cosa para echarle pasión, para ponerle pasión y que esa sea transmitido a tu audiencia. Silvita, y otra cosa, la experiencia que tuviste, por eso yo te preguntaba cuando tenías la experiencia de narrar a ciegos, porque creo que es golazo aprender con ellos, porque al final es tu voz la que guía. Sí. Entonces, sí, no sé, yo estaba pensando si hay un espacio de voluntariado o cosas que sepas, y pues por lo menos que le sirva a uno de práctica, porque al inicio, pues sí, que está bueno decir, sí, ya hace el curso, pero sin práctica estamos en nada. Y a veces la práctica sin un oyente no es lo mismo. Exacto. Estoy de acuerdo. No, está bien. Si veo algo, yo con mucho gusto. O sea, yo ya pienso. O sea, cuando a mí me preguntan, mira, ¿sabes de algo? Mira, a veces no podemos pagar, pero dependiendo conozco a la gente. O sea, voy también, o sea, tomando nota de todos mis alumnos, no solo los que tengo acá en Guatemala, sino de todos mis alumnos, y sé con quiénes quiénes puedo referir. Porque también eso no es tan fácil, ¿verdad? O sea, no puedo referir a todo el mundo porque al final también está el nombre de uno. Claro. Que hay que cuidarlo. Lo entiendo. Sí, pero claro, o sea, ya que tú me estás diciendo que si veo yo algo, por supuesto. O sea, yo sí, con mucho gusto. O sea, tal vez ahorita venimos empezando y sería para mí genial tener algo donde practicar, o sea, practicar con audiencia, porque no es lo mismo practicar uno y oírse uno a que la otra persona escuche lo que uno leyó, le entregue. Entonces, sí, ahorita yo me puse como mucho a pensar realmente cómo tener un bug, bueno, ¿cómo se llama? Un perfil de trabajo, un demo que realmente sube el nivel, pues, o sea, y te digan, no, yo quiero escuchar esta voz, pues, o sea, yo quiero que narre esto, yo quiero que haga mi podcast. O sea, no solo a nivel de ¿cómo se llama? No solo a nivel de voz, sino que también la producción, la creatividad, porque va detrás de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo ahí me apunto. Muy bien. Sí, y ahorita que estás mencionando eso, Ceci, pues yo creo que me estoy adelantando un poco, pero justamente esas dos últimas clases que se dan aquí como un bonus, que incluso así aparecen como bonus dentro de la plataforma, es precisamente eso. O sea, ya estudiamos el diplomado, pero necesitamos hacer esa marca personal. A veces en las mentorías se da porque en todo ese listado de mentorías, ahí está. O sea, ahí hay sobre marca personal y menciona cómo poder hacer ya redes profesionales, cómo hacer algo que, como bien dicen, también de práctica, ¿verdad? Yo a veces hago una que otra grabación y la subo a mis redes, ¿verdad? Y eso también para que la gente vea lo que puedo hacer. Y una vez, pues pagué por hacer mi demo, yo estoy encantada con ese demo, pero sé que lo debo cambiar. Y justamente
unos 2, 3 días después de que publiqué mi demo en Instagram, me llamaron de Perú para que yo pudiera hacer la voz institucional para una radio allá, una radio comunitaria, porque justamente cumplían 30 años y querían una voz diferente a las voces institucionales que yo ya tenía. Entonces me contrataron justamente solo para hacer 5 spots, pero por los 30 años, ¿verdad? Entonces a mí me dio mucho gusto poder grabar con ellos y, y también la confianza, ¿verdad? Solo porque subí el demo y dije, ¡ah, qué bien! De ahí surgieron un par de proyectos más, pero digo, o sea, sí funciona la parte de mantenerse vigente en redes, ¿verdad? Y eso es lo que viene después en los bonos, para que también ustedes puedan estar atentos a las clases. Esas no las doy yo, sino que las da, yo creo que esta vez las va a dar el maestro Ricardo. Ok. Muy bien, bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Les agradezco que hayan estado aquí conmigo en la sesión. Ya saben, la próxima semana concluimos la fase de formatos de voz y espero que puedan tener la oportunidad de ver todos los videos que están pendientes y empezar ya con esta parte de doblaje. Que tengan ustedes muy buena noche.